Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar a compartir pantalla. Bueno, durante la clase del día de hoy vamos a estar viendo un tema relacionado con la comunicación y lo que es el trabajo en equipo. Una introducción a un concepto que podemos escuchar que nosotros denominamos como comunicación efectiva. Y esta se define como todo proceso mediante el cual la información que nosotros vamos a entregar al momento de comunicarnos se intercambia de una manera clara y que sea comprensible para todas las partes involucradas. Una comunicación efectiva nos va a permitir a nosotros que el mensaje que nosotros estemos enviando sea recibido y sea comprendido y entendido tal como nosotros pretendíamos que lo fuera. Obviamente, este tipo de comunicación, tanto en cualquier ámbito personal, sobre todo en el ámbito laboral, es bastante importante, ya que este nos va a fomentar que exista un ambiente de colaboración entre los compañeros, entre los trabajadores. Nos ayuda también a reducir lo que son todos malentendidos, los problemas, y mejora obviamente la productividad. En el ámbito personal también facilita lo que son las relaciones más sanas, significativas y que nos comprendamos mucho mejor. Entonces, la comunicación efectiva es la forma que nosotros tenemos de expresarnos de una manera bastante clara en la que nuestro receptor o la persona con la que estemos hablando comprenda a cabalidad lo que nosotros queremos decir. Como la comunicación se da entre personas y todas las personas somos distintas, ¿verdad? Tenemos distintas eh, habilidades, algunas denominadas como habilidades innatas y otras que son aprendidas o conductas aprendidas. Las habilidades innatas son las características con las que nace una persona, como por ejemplo inteligencia, creatividad, que tengan buena imaginación, que sean buenos para la música, para pintar, etcétera. Es una predisposición con la que nacemos que nos facilita el hacer alguna actividad. Por ejemplo, una persona que tenga una habilidad innata para tocar algún instrumento musical. Estas habilidades también pueden ser potenciadas, obviamente, a través de lo que es la práctica, pero no se adquieren completamente a través del aprendizaje. O sea, es una facilidad con la que nacen algunas personas para realizar alguna actividad. Por otro lado, las conductas aprendidas son comportamientos y habilidades también que se desarrollan a través del tiempo, a través de la experiencia y de la educación. Por ejemplo, un empleado que aprende a trabajar en equipo mediante lo que son la colaboración de proyectos grupales. O sea, mientras más trabaje en equipo, mientras en distintos equipos de trabajo esté presente esta persona, mejor va a ser su desarrollo en el mismo y va a adquirir mucha más experiencia. Estas conductas también se pueden enseñar, se pueden aprender y se pueden mejorar nuevamente conforme nosotros las entrenemos y las vayamos desarrollando. Son más bien conocidas como habilidades blandas también, que son importantes tener a la hora de comunicarnos. Hay habilidades que transversalmente nosotros vamos a considerar clave, sobre todo en distintos ámbitos laborales. La primera de ellas tenemos la empatía, la cual nos va a permitir a nosotros el entender y el compartir eh, de qué manera se sienten las demás personas. Y eso nos va a facilitar a nosotros de qué forma nos podemos acercar a esas personas o cómo y de qué manera podemos comunicarnos con ellas. Entonces nos permite entender a las demás personas. El trabajo en equipo es la capacidad de trabajar en equipo para lograr objetivos comunes
y así optimizar los recursos y las habilidades individuales. O sea, que entre un grupo de personas seamos capaces de poner objetivos comunes y entre todos distribuir el trabajo para lograr esa meta. Tenemos también lo que es la asertividad, que implica expresar nuestras opiniones, lo que queremos decir, de una manera clara y respetuosa. Obviamente promoviendo lo que es, como lo definimos, la comunicación efectiva. Es decir, dar mi opinión, expresar lo que quiero decir de una manera clara que se entienda, obviamente siempre en un ámbito de respeto. Flexibilidad, otra habilidad social importante, y esta, como su nombre nos dice, permite a nosotros adaptarnos a lo que son nuevos cambios o nuevas situaciones, lo cual también nos facilita buscar nuevas formas para resolver algún conflicto y también buscar la innovación. Esta habilidad de ser flexible, ¿cierto? No ser cerrado de mente, como se dice también, nos permite adaptarnos, comprender distintas situaciones, a lo mejor nuevas para nosotros, pero nos permite reaccionar de una manera adecuada para poder resolver nuevos conflictos. También tenemos lo que es la escucha activa, que es importante para poder entender la perspectiva de los demás o cuando los demás nos están entregando algún mensaje, ¿cierto? El ponerles atención, básicamente se refiere a esta escucha activa, para así poder comprender lo que se nos dice y mejorar la comunicación por ambas partes. Y tenemos también la capacidad de negociación, que es bastante importante cuando nosotros queremos resolver algún tipo de conflicto entre dos o más personas. Nos permite resolver diferencias como alcanzando acuerdos beneficiosos para todas las partes involucradas. O sea, no que gane alguien y otra persona pierda, sino que buscar un punto intermedio en el que todas las personas o todas las partes involucradas estemos de acuerdo y así no, nadie tenga un problema. Esas son las 6 habilidades transversales o 6 habilidades sociales que son bastante clave, sobre todo en los entornos laborales, y son bastante valorizadas por las empresas también cuando una persona las posee. Dentro de las habilidades que nosotros podríamos tener, tenemos lo que es tener iniciativa y proactividad. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? La iniciativa va a implicar siempre el ser capaz de dar ese primer paso sin esperar que otros lo hagan. O sea, ser el primero en dar mi opinión cuando alguien pregunta algo, ¿verdad? Cuando hay que resolver un conflicto, algún problema, dar una solución o una opinión, ser el primero en dar este paso sin esperar que alguien más lo haga primero. Eso es tener iniciativa. La proactividad, en cambio, es anticiparse a los problemas y actuar antes de que surjan. O sea, prever qué puede salir mal si seguimos con una condición, por ejemplo, y dar aviso y tomar acciones preventivas para que esto no suceda. Anticiparse. La iniciativa se nos refiere también a lo que son acciones individuales, ¿verdad? Mientras que la proactividad también puede influir en nuestro entorno de trabajo. Ambas son habilidades críticas, sobre todo para personas que ostentan un cargo de liderazgo, tienen algún equipo de trabajo a cargo. Son habilidades bastante importantes. Tienes trabajo en equipo también. Aplicaciones en el entorno laboral, por ejemplo, los empleados proactivos siempre buscan oportunidades para mejorar los procesos, los resultados, ven algún tipo de falla, algún elemento que puede eh, generar algún problema con los trabajadores proactivos siempre van a estar atentos a ese tipo de oportunidades de mejora. La iniciativa es esencial, sobre todo la idea de proponer nuevas ideas o proponer nuevos proyectos o formas de solucionar algún problema que nosotros vayamos a encontrar. Y obviamente, la combinación de ambas habilidades va a fomentar que nosotros tengamos en nuestro lugar de trabajo un ambiente mucho más dinámico, mucho más efectivo y con menos carga de estrés. Dentro de la manera en que nosotros nos vamos a comunicar o de la manera en que siempre lo hacemos,
tenemos dos formas de comunicación. Una es la comunicación verbal y la otra es la comunicación no verbal. La comunicación verbal va a implicar siempre lo que es el uso del lenguaje o el uso de las palabras habladas o escritas. Pueden ser ahora, como lo estoy haciendo yo, comunicando esta clase, puede ser a través de un mensaje de WhatsApp, puede ser a través de un correo electrónico. Y se utilizan esto para transmitir el mensaje, como por ejemplo una reunión de trabajo para presentar ideas. Esa es la comunicación verbal. Por otro lado, tenemos la comunicación no verbal, que es la que va a incluir todo lo que son los gestos, expresiones faciales, posturas, movimientos del cuerpo y otras señales, otros signos que por lo general siempre acompañan a nuestra comunicación verbal, como por ejemplo una sonrisa, fruncir el ceño. La comunicación no verbal por lo general proviene del inconsciente y no en todo momento somos capaces de darnos cuenta la manera en que nos estamos expresando con nuestro cuerpo. Ambos tipos de comunicación por lo general siempre van de la mano y son esenciales. La comunicación verbal siempre tiende a ser clara y directa, mientras que la no verbal puede expresar lo que son nuestras emociones y las actitudes que las palabras a veces no están reflejando. También la comunicación verbal, que hace uso del lenguaje o de palabras, puede ser formal o informal, mientras que la no verbal a menudo siempre es más espontánea, nace en el momento y refleja nuestros pensamientos y emociones genuinas. Dentro de lo que es una comunicación, o cuando nosotros vamos a hablar o intercambiar palabras con alguna persona, tenemos cuatro elementos que siempre están presentes, sobre todo en lo que nosotros hablamos y definimos como comunicación efectiva. Por un lado, tenemos el emisor, que es la persona que va a iniciar este proceso comunicativo, que va a comenzar a hablar, transmitiendo un mensaje. Su claridad y la habilidad que tenga este emisor o la persona que va a hablar para expresarse puede afectar directamente la eficacia de la comunicación. O sea, el cómo yo transmito mi mensaje, el cómo yo hablo, el cómo yo me expreso, puede afectar la manera en que las otras personas reciben esta información. Luego tenemos lo que es el receptor, ¿verdad? Que es el que va a recibir este mensaje. Y en este caso, su interpretación, que va a depender ya sea de su experiencia, de su contexto o de su predisposición a escuchar también, puede influir en la comprensión del mensaje. El mensaje, por otro lado, va a ser toda la información que yo como emisor deseo comunicar. Mi opinión, alguna queja, eh, algún problema, mandar un correo, mandar las actividades, cualquier tipo de mensaje que yo desee mandar, se considera como, obviamente, el mensaje. Y este, como sugerencia, siempre debe ser claro, conciso y solo con lo necesario que sea relevante para evitar cualquier tipo de malentendido y así asegurarnos nosotros que nuestro receptor solo le llega la información necesaria. Y la retroalimentación también, último punto, que es la respuesta que nosotros vamos a tener de nuestro receptor. Esta retroalimentación nos va a permitir conocer si nuestro mensaje fue realmente comprendido de la manera en que nosotros queríamos expresarlo o si no. En caso contrario, nosotros, gracias a esta retroalimentación, podemos ajustar nuevamente la forma en que nos estamos expresando para así poder transmitir de manera correcta lo que nosotros queremos decir. Entonces, estos son los cuatro aspectos y elementos que siempre están presentes, sobre todo en la comunicación efectiva. Al momento de comunicarnos también, nos podemos encontrar con distintos tipos de obstáculos para hacerlo, distintos tipos de barreras, principalmente tres. La primera de ellas pueden ser barreras personales, ¿verdad? Que incluyen todo lo que puede ser algún tipo de prejuicio, emoción negativa, falta de habilidades blandas que afectan
en la manera en que percibimos o interpretamos los mensajes. Y esto depende y varía de persona en persona porque todas las personas no tienen la misma capacidad de escuchar o algunas personas tienen prejuicios o depende si es que tuvimos algún problema personal, ¿verdad? De nuestras emociones también. Entonces estas barreras dependen de persona en persona. Son las denominadas barreras personales. Luego tenemos lo que son las barreras físicas, que ya no están tanto en el control de la persona y son todos los obstáculos tangibles que nosotros podemos decir, como por ejemplo el ruido, la distancia o cualquier tipo de interferencia ambiental que pueda dificultar la transmisión del mensaje de lo que yo quiero decir. Y por último tenemos las barreras semánticas que tienen relación con el lenguaje y que pueden surgir de diferencias en el significado de las palabras o cuando nosotros utilizamos jergas o terminologías que pueden causar algún tipo de malentendido o que la información no se capte correctamente. Si utilizo una palabra que a lo mejor la otra persona con la que estoy hablando no conoce o no maneja, puede causar problemas en la comunicación y en cómo están entendiendo mi mensaje. La comunicación verbal, como mencionamos, puede tomar forma de comunicación formal o comunicación informal, sobre todo en ámbitos de la empresa o de la industria de los trabajos. La comunicación formal, por un lado, sigue siempre una estructura y a veces protocolos que están establecidos ya, lo que va a garantizar y nos ayuda, ¿cierto?, a tener una mejor claridad y que el mensaje que nosotros vayamos a entregar sea coherente. Pueden ser, ejemplo, reuniones programadas donde se van a discutir las estrategias, las metas de algún trabajo. Siempre nos permite tener un enfoque mucho más organizado, la comunicación formal. Y a su vez también nos va a facilitar todo lo que es el registro y seguimiento de algún tipo de comunicación. Por ejemplo, cuando enviamos correos, ¿cierto? Podemos tener un registro de lo que se va conversando. Por el contrario, tenemos lo que es la comunicación informal, que esta ya suele ser mucho más flexible, nace en el momento, es espontánea, lo cual también depende de con quién estemos hablando, puede llevar a malentendidos y una falta de claridad. Por ejemplo, alguna conversación casual que se dé en la hora de almuerzo, en una cafetería, con compañeros de trabajo, etcétera. Esta puede ser un poco menos efectiva a la hora de nosotros transmitir un mensaje crítico, un mensaje importante, que requiere algún tipo de atención formal, ya que como dijimos, la comunicación formal puede seguir alguna estructura y es de mucho más fácil seguimiento. Entonces la informal es un poco menos efectiva cuando queremos transmitir mensajes críticos. Ahora, el rol que tiene el liderazgo en términos de comunicación. El liderazgo o la persona que ostenta un cargo de liderazgo, sea de jefe, de supervisor, jefe de cuadrilla, de turno, etcétera, tiene un impacto bastante significativo en lo que es la efectividad de las comunicaciones, sobre todo dentro de los equipos de trabajo que están a cargo de estas personas. Un líder ideal, un líder efectivo, siempre nos va a establecer un ambiente de confianza, un ambiente abierto al intercambio de ideas y intercambio de opiniones por parte de las personas y de los trabajadores, al modelar, ¿cierto?, lo que es una comunicación clara y asertiva. Los líderes no solo se van a encargar de decirnos qué tenemos que hacer o cuáles son las tareas del día, sino que también deben fomentar lo que es la colaboración entre los mismos miembros del equipo y el compromiso que estos tienen con, con la empresa. Además, siempre un buen líder debiera eh, tener el poder de escuchar activamente a cada persona, lo cual obviamente le va a permitir a este líder abordar cualquier tipo de conflicto, de preocupaciones, de problemas, de una manera constructiva, que se vean como una oportunidad de mejora, más que críticas solamente negativas. Eso nos permite también fortalecer el cómo trabaja un grupo de personas, la cohesión del grupo y mejorar el rendimiento general. Estos son los aspectos
que cualquier persona que tiene un equipo de trabajo bajo su mando, cualquier persona con las aptitudes de líder debiera poseer y debiera saber trabajar al estar a cargo de un equipo de personas, ¿verdad? Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos mejorar lo que es la comunicación en nuestro trabajo? Siempre tener presente el fomentar un ambiente de apertura donde todos los empleados nos sintamos cómodos al momento que tengamos que plantear alguna inquietud, alguna idea o alguna preocupación. Hacer reuniones regulares también para discutir cuáles son los objetivos, el progreso, qué estamos haciendo, en qué estamos parados y resolver algún tipo de conflicto que se pueda generar de manera colaborativa y constructiva. Hacer uso de todas las herramientas de comunicación que tenemos, por ejemplo, de celular, de WhatsApp, mensajes, correos sobre todo, plataformas de gestión que faciliten la comunicación en tiempo real. Y también brindar capacitación, sobre todo en las habilidades blandas, ¿verdad? Las habilidades de comunicación a todos los empleados de manera transversal, enfocándonos siempre en lo que puede ser la escucha activa, el poner atención, ¿cierto? Y la asertividad, el poder transmitir nuestra idea, nuestra opinión y nuestro mensaje de una manera efectiva. Y fomentar siempre lo que es la retroalimentación constructiva, asegurando que todos los miembros del equipo se sientan en confianza de expresar sus opiniones siempre de una manera respetuosa. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos hacer que nuestro trabajo tenga un mejor orden o hacer nuestro trabajo de una manera mucho más organizada? La organización efectiva del trabajo diario es bastante importante para el éxito, sobre todo en este área donde nosotros estamos hablando de la minería, donde la eficiencia, sobre todo la seguridad, son bastante importantes. Tener un buen orden de lo que vamos a hacer. ¿Cómo podemos tener un orden de ello? Partiendo con lo que son la planificación de las tareas, que es el proceso mediante el cual se van a identificar todas estas tareas, todas estas actividades que nosotros debemos cumplir con un objetivo específico y organizarlas de manera secuencial, desde la más importante hasta la menos relevante, ¿verdad? Para así poder maximizar lo que es la eficiencia y reducir los tiempos muertos. O sea, básicamente, una forma que nosotros tenemos de organizarnos es planificar con antelación cuáles son los puntos, las tareas o las actividades que nosotros debemos realizar durante un turno, durante un día de trabajo, durante la semana, cuáles son nuestros objetivos y qué pasos debemos seguir para cumplirlo. Luego de que nosotros sabemos cuáles son las actividades que debemos manejar, ¿cierto? Que debemos hacer, viene lo que es la distribución de las responsabilidades. Esto por lo general siempre em, es un rol que debe cumplir la persona que está a cargo de un equipo, una persona que tiene el título, que tiene el mando de liderazgo dentro de un grupo de trabajo, y la distribución de responsabilidades que implica el asignar estas tareas planificadas, ¿cierto? Específicas a cada miembro del equipo en función de las habilidades que tenga cada persona, de su experiencia y de su disponibilidad. O sea, poner a la persona adecuada para hacer el trabajo adecuado. Otra manera que tenemos nosotros para organizarnos, ¿cierto? Son las llamadas reuniones diarias. Por lo general se hacen en bastantes empresas, sobre todo acá en el ámbito minero. Eh, Son breves reuniones que se hacen al inicio de cada turno, donde se revisan básicamente las actividades anteriores y se establece cuáles son las prioridades del día. Por ejemplo, si trabajamos en un turno algún 7x7, 14x14, al inicio del turno siempre se revisa lo que hizo el turno anterior, en qué quedaron, qué falta por hacer, qué problema hubo, y así podemos coordinarlo mucho mejor sobre cuáles son las actividades que nosotros debemos hacer durante nuestro turno o nuestro día de trabajo.
Para ello, nosotros tenemos distintos tipos de documentos que nos pueden facilitar hacer todo este tipo de organización y planificar nuestras tareas. En minería tenemos uno conocido como la RT, y ya dependiendo del rubro del sector o de la empresa también pueden variar, pero por lo general las empresas siempre tienen algún tipo de documento que nos ayuda a planificar nuestras tareas. ¿Alguien ha trabajado antes con algún tipo de RT, minería o con algún documento similar? ¿Primera vez que lo ven? Bueno, este documento de ART, análisis del riesgo de la tarea, ¿cierto? Es bastante utilizado en minería y se divide en básicamente 5 pasos o 5 secciones que nosotros debemos ir rellenando. El primer punto, nosotros tenemos que rellenar los antecedentes del trabajo, o sea, la empresa a la cual pertenecemos, el área en la cual estamos, la hora de inicio, la fecha, el lugar en el cual nosotros vamos a realizar esta tarea y tenemos que nombrar cuál es el trabajo o la tarea que nosotros vamos a realizar. Posterior a eso, nosotros tenemos que hacer un análisis del riesgo y aquí nos van a poner distintos puntos, distintos riesgos que nosotros podríamos tener. Y aquí debemos ir chequeando si es que se cumplen las condiciones o no, tanto físicas como psicológicas. Y ahí nosotros vamos a ir chequeando cuáles son las condiciones que se cumplen o cuáles no. Luego viene una sección en la cual nosotros debemos secuenciar el paso a paso de la actividad que nosotros vamos a realizar, de la actividad que nosotros anotamos aquí arribita. Tenemos que secuenciar cuáles son los pasos que nosotros vamos a ir realizando para completar ese trabajo. Nosotros vamos a poner, no sé, paso uno, segregar el área, por ejemplo, y luego tenemos que identificar los riesgos que pueden estar presentes para esa actividad. Y luego tenemos que anotar aquí cuáles son las medidas de control que yo voy a implementar para mitigar este riesgo al cual yo voy a estar expuesto. Entonces anotamos todo lo que son nuestros paso a paso de lo que vamos a hacer, cuáles son los riesgos que tenemos en cada paso y qué medidas vamos a implementar para controlar todos esos riesgos. Luego nuevamente tenemos una evaluación de la tarea en el paso 3, donde de nuevo se van a identificar algunos riesgos, algunos peligros a los que estamos expuestos, y aquí nosotros vamos a marcar cuáles son los riesgos que nosotros consideramos que están presentes. Aquí vamos a ir marcando em, si es que se cumplen con las condiciones o no para trabajar en un lugar donde se encuentran estos riesgos. Y finalmente ya al final nosotros debemos anotar nuestro nombre, nuestra firma, de todos los trabajadores que vamos a hacer esa tarea y de todas las personas que van a estar presentes en el área donde se va a desarrollar esa tarea. Cualquier persona que quiera ingresar a un área tiene que tener todas las medidas de seguridad para poder hacerlo y tiene que anotarse aquí en la ART. Y al final tenemos también lo que es la firma em, del supervisor, que es la persona que nos va a delegar esta tarea, que nos dice que nosotros somos responsables de realizar esta tarea y que nos da la autorización para hacerla. Entonces aquí al final va la firma de la persona que nos da la tarea, que es la que finalmente nos autoriza a realizarla. Y este es un ejemplo de un documento que nos puede servir para planificar nuestras tareas, para hacerlas de una manera mucho más organizada y también para cuidarnos y tener cuidado en términos de salud y de seguridad también. La comunicación efectiva, como mencionábamos, es clave,
sobre todo en términos de seguridad y eficiencia en el rubro minero. Y este tema también podemos buscar abarcar lo que son las técnicas y herramientas necesarias para mejorar estas comunicaciones. La comunicación interpersonal, un concepto, lo definimos como la comunicación em, o el intercambio de información entre dos o más personas, ya sea como una comunicación verbal o una comunicación no verbal. O sea, cuando escuchamos el concepto de comunicación interpersonal, es simplemente el intercambio de información entre dos o más personas. La escucha activa que mencionamos es una técnica de comunicación, la cual implica que prestemos atención plena a la persona que está hablando para que nos pueda facilitar el comprender, el procesar y responder de una manera efectiva a lo que se nos está diciendo. Esto también incluye la habilidad de parafrasear, de hacer preguntas en caso de que algo no nos quede claro y proporcionar una retroalimentación adecuada. Una retroalimentación constructiva consiste en ofrecer lo que son comentarios de manera en que se promueva el crecimiento y la mejora de una persona. O sea, hacer un comentario, una retroalimentación, pero siempre cargando la balanza hacia un lado optimista y un lado más positivo, en lugar de simplemente hacer críticas negativas en general. Es una herramienta fundamental para el desarrollo profesional que tenemos en nuestra área de trabajo y personal dentro de nuestro equipo laboral. Las barreras también físicas que mencionamos anteriormente, dijimos el ruido, por ejemplo, el ruido ambiental o el ruido generado por alguna maquinaria pesada, ¿verdad? Alguna explosión, pueden dificultar de gran manera la comunicación, aumentando el riesgo de malentendidos o que la información no llegue de una forma completa. Para ello es crucial que nosotros hagamos uso de señales visuales o de equipos tecnológicos de comunicación, por ejemplo, las radios de alta frecuencia que en minería son sagradas para la comunicación. Otro tipo de barreras que podríamos tener son culturales y lingüísticas, y es que en equipos multiculturales la diferencia del idioma, obviamente, si hablamos distintos idiomas se va a dificultar la comprensión, y también las diferencias en los valores y en las normas que podemos tener al ser de distintos países. Las normas sociales pueden crear algún tipo de barrera en la comunicación o en la forma en la que se interpreta lo que queremos decir. Por ello es importante que siempre estemos fomentando la comprensión intercultural y proporcionar, obviamente, capacitación, sobre todo cuando tenemos problemas de distintos idiomas. Otro tipo de barrera personal, ¿verdad? Tenemos lo que son los prejuicios, los estereotipos, y pueden influir en la forma en que se perciben o se van a interpretar los mensajes. La predisposición que nosotros tengamos también para escuchar. Y esto obviamente va a llevar a lo que son conflictos y malentendidos dentro de un equipo. Por ello es importante que siempre se esté promoviendo lo que es el entorno de trabajo inclusivo, respetuoso y capacitación en todas estas habilidades blandas, sobre todo la tolerancia. La comunicación también juega un rol importante en lo que son las situaciones de emergencia, como lo mencionamos en algunas de las clases anteriores. Y es que ante una situación de emergencia necesitamos que la comunicación o que la información se transfiera de manera clara, rápida y de una forma precisa. En minería, sobre todo, donde las emergencias pueden incluir lo que son derrumbe, condiciones climáticas adversas, nieve, si estamos en minería subterránea, si hay algún terremoto, ¿verdad? Esta comunicación es vital para que todos los miembros del equipo sepan cómo comunicarse efectivamente en estas situaciones que generan bastante presión y requieren de una respuesta súper rápida. ¿Qué elementos claves tenemos para mejorar la comunicación? Protocolos de comunicación.
La implementación de protocolos, por ejemplo, códigos de colores de emergencia, aseguran que todos los miembros del equipo, todas las personas, puedan comprender y entender rápidamente qué tan grave es una situación y saber cómo actuar. Las tecnologías, como lo mencionamos, también son bastante importantes, como el uso de sistemas de comunicación de radio, bidireccionales, teléfonos satelitales, sistemas de alarma, que nos permiten mantener un flujo de información, sobre todo en estas áreas donde tenemos bastantes barreras físicas para la comunicación. Obviamente también los entrenamientos y los simulacros que nosotros realizamos van a capacitar y nos van a ayudar a regular el manejo de la emergencia. Esta relación, estos simulacros siempre nos permiten reaccionar de una manera más eficiente y coordinada durante una crisis real. Tenemos también distintos tipos de conflictos que son bastante comunes y que se dan en diferentes equipos de trabajo. En entorno minero y también industrial, ¿verdad? Es transversal. Los conflictos pueden surgir de diferentes fuentes, por ejemplo, la asignación de recursos, sobre todo con algún tipo de herramienta, ¿verdad? De equipo. Diferencias culturales, malentendidos sobre los roles, quién tiene que hacer qué cosa y las responsabilidades. Son conflictos que siempre van a estar presentes en los entornos de trabajo. Los conflictos por recursos, como mencioné, surgen cuando los recursos, como por ejemplo el tiempo, el dinero, alguna herramienta específica, algún equipamiento, un vehículo también, son limitados dentro de una empresa y deben ser distribuidos entre múltiples áreas que las requieren al mismo tiempo. Y obviamente que la competencia por estos recursos de los distintos grupos de trabajo, las distintas cuadrillas, puede llevar a que se generen tensiones dentro de los trabajadores y también disputas si es que no se maneja de una manera adecuada. Por eso es importante que eh, si necesitamos ocupar la misma herramienta en dos equipos de trabajo, nos pongamos de acuerdo y, por ejemplo, mientras otro equipo la está utilizando, nosotros nos enfocamos en atacar algún otro sistema, alguna otra tarea que tengamos que realizar y después intercambiamos herramientas y podemos solucionar el equipo o solucionar el problema que necesitemos. También se nos pueden dar conflictos por roles y responsabilidades y esto ocurre en cuanto las expectativas no están claras, sobre todo cuando no sabemos quién es el responsable de qué tareas. La falta de claridad o de organización pueden llevar a que se hagan dos veces la misma cosa, tareas no realizadas, y que con estas tareas no realizadas nadie tome la responsabilidad. No la tenía que ser el equipo A, no la tenía que ser el equipo B, y nadie finalmente toma la responsabilidad por algo que se hizo o algo que no se hizo. Por eso es importante siempre que todas las personas en un equipo de trabajo tengamos bien definidas cuáles son nuestras tareas, qué personas tienen que hacer qué cosas, así no tenemos ningún problema con este tipo de conflictos que se pueden dar por las responsabilidades. Causas comunes de por qué a veces nosotros podemos fracasar cuando estamos intentando resolver algún problema. No elegimos el momento adecuado. No sé si queremos decir algún problema a un compañero, a un supervisor, y obviamente vemos que no tuvo un buen día, que anda enojado, anda con la mala. No sería el momento más adecuado para ir y enfrentar algún tipo de situación un poco más negativa, ¿verdad? Hacer poco uso de estas habilidades de comunicación, de la escucha, de la empatía, de la retroalimentación. Si nuestro lenguaje corporal es inadecuado, de un tono un poco más agresivo también, puede ser mal recibido. Hacer críticas inadecuadas que no aportan en nada. Discutir sobre cosas que ya pasaron, que no son el objetivo actual. Y tener una mentalidad donde se utilizan estrategias del yo gano, tú pierdes, ¿verdad? O yo tengo la razón y tú no, en vez de buscar un punto medio donde ambas partes estén de acuerdo. Y lo mismo cuando nosotros queremos abordar un problema, podemos tener errores al momento de abordarlos prematuramente, ser pesimistas, eh,
poco tolerante o no soportar el riesgo de cometer algún error, o el exceso de confianza también puede jugarnos en contra en ese momento. Para ayudarnos a que esto no suceda, también tenemos elementos que nos pueden ayudar en estas situaciones. Por ejemplo, la mediación, que es una técnica en la que un tercero neutral o una parte que no tenga nada que ver con el problema ayuda a las partes que están en conflicto a comunicarse y a encontrar una solución que ambas personas acepten. Un tercero, ¿por qué? Porque al no formar parte del problema, va a ver las cosas de una manera mucho más crítica, sin sentimientos involucrados, lo cual puede ayudar a alcanzar un punto intermedio en que todos estén de acuerdo. Eso se conoce como la técnica de mediación. Negociación integradora, la negociación, ¿verdad? Una de las habilidades que vimos al comienzo, o ganar, ganar, win-win, como se le dice. Este enfoque busca soluciones, como mencionaba, que beneficien a todas las partes que están involucradas en algún tipo de conflicto, en lugar de que alguien se sienta el ganador y otra persona se sienta el perdedor, sino que buscar que ambas partes estén de acuerdo y estén conformes con la solución que se va a entregar. Ahora, cuando tenemos un problema y la otra parte está exponiendo sus críticas o su idea, ¿qué actitudes debería tomar yo cuando ellos están definiendo el problema? Escuchar activamente, obviamente, cuidar mi comunicación no verbal, mi postura, mis gestos, ¿cierto? Dar una retroalimentación de que yo estoy entendiendo lo que me quieren decir, tratar de comprender el por qué me están diciendo eso o por qué la otra persona piensa de esa forma, tratar de empatizar, ¿verdad? Con su punto de vista. Y ahora cuando yo quiero expresar mi opinión, quiero expresar mis intereses, ¿cómo lo debiera hacer? Describir lo que sucede, ser específico y concreto, no hablar cosas o información que no es relevante al tema. Y siempre el uso de ejemplos ayuda a las personas a tener una mejor idea de lo que me quieren decir. Expreso las necesidades, sus opiniones a través del mensaje de yo. Yo creo que esto no es así, yo creo que esto no funciona. A mí me pareció mal esto porque tal motivo. Presentar mis intereses, el problema, las conclusiones de eso y también presentar siempre es bueno presentar una propuesta de cómo podemos solucionar ese error. No solamente el decir hay este problema, sino que decir existe este problema, pero yo creo que lo podríamos solucionar de esta forma o haciendo lo siguiente. Separar siempre el problema que se genere de ámbitos personales, ¿verdad? Y claro, tener cuidado eh, de no restarle importancia a la opinión que tenga la otra persona. Ahora, bases que nosotros deberíamos tener en consideración para un buen trabajo en equipo. Tenemos lo que denominamos como complementariedad y es el saber, el estar consciente de que cada miembro domina una parcela aquí o cada miembro tiene habilidades distintas y todos los conocimientos son necesarios. O sea, todos los miembros del equipo pueden aportar algo distinto porque todos tenemos habilidades y experiencias distintas. La coordinación, ¿cierto? Bastante importante. Actuar o la actuación organizada para conseguir objetivos. Si somos coordinados y tenemos trabajo en equipo, podemos lograr las metas de una manera mucho más rápida y eficiente. Que la comunicación sea abierta, que todos nos sintamos seguros de poder expresar nuestras inquietudes y nuestros problemas em, sin tener repercusiones negativas. Y tener un compromiso con las labores o profesionalismo con lo que estamos haciendo.
Ahora, dentro de un trabajo en equipo, nosotros podríamos presentar o poseer actitudes personales que se clasifican en dos: positivas, que por lo general son bien vistas, y negativas, que no son bien recibidas por las personas. Y obviamente este tipo de actitudes, sobre todo las positivas también, son bien valoradas en entrevistas de trabajo, ¿verdad? Que siempre están atentos a lo que son las habilidades pasivas de las personas. Dentro de las actitudes positivas podemos encontrar el saber comunicarnos, el saber hacer uso de estas herramientas de comunicación, ser honestos, siempre ser respetuosos, demostrar madurez, ¿verdad? Tener empatía, saber ponerlo en los zapatos de otra persona o comprender las opiniones de otras personas, capacidad de análisis, capacidad de aprender nuevas cosas, de controlarlos a nosotros mismos, tener autocontrol, autogestión. El humor también puede ser tomado como una actitud positiva, un poco de humor nunca hace mal. Sin embargo, obviamente en exceso puede pasar hacia el otro lado y tener una connotación más negativa. Entonces, hay que tener limitaciones ahí con el humor y con qué persona nosotros vamos a tener esta actitud. Flexibilidad, ¿verdad? Que nos permite adaptarnos a lo que son los nuevos cambios, nuevas situaciones o situaciones de problema. Y esta flexibilidad nos va a permitir eh, traer nuevas ideas, nuevas soluciones y finalmente poder adaptarnos a cualquier situación nueva que aparezca en nuestras vidas o en nuestro trabajo. Y tener paciencia también, una actitud considerada positiva. Ahora, dentro de las actitudes negativas que podríamos ver, que no son muy bien recibidas por las personas, podríamos tener el individualismo, la persona que siempre está concentrada solo en sí misma, la implicación, ser superficiales, no tener compromiso con lo que hacemos, no cumplir lo que decimos, ser demasiado, tener demasiada competición, competir con todo el mundo, una suerte de marcar territorio, o sea, esta es mi área, yo manejo, yo soy el experto en esto, nadie me puede venir a decir qué hacer, marcar territorio en algún área o sector. También se puede ver como algo un poco más atacante, más negativo. Ser rigidez, lo contrario a la flexibilidad, ¿verdad? Ser cerrado de mente también, como se dice, y el no aceptar nuevas ideas, no aceptar nuevos conocimientos o no adaptarnos a nuevas situaciones que a lo mejor pueden resultar un poco incómodas para las personas. Ser intolerante eh, con las diferencias, por ejemplo, diferencias culturales, diferencias de idioma, diferencias de pensamiento. La intolerancia ahí también es una actitud que nos puede jugar en contra y tratar siempre de ser el protagonista, por ejemplo, de ser el que más resalte en un grupo de trabajo, también puede ser visto de una manera negativa, sobre todo para los demás compañeros de trabajo dentro de un equipo. ¿Alguna consulta, alguna duda hasta el momento? No, profe, todo bien. Todo bien, perfecto. En toda organización existen conflictos entre las personas y muchos de esos conflictos se repiten una y otra vez. Cuando es así, solemos atribuirles distintas causas. Esos problemas habitualmente tienen que ver con la relación entre las personas y conocerlos nos permitirá resolver una gran cantidad de situaciones diarias. ¿De qué estamos hablando? Del triángulo dramático. ¿Qué es? El triángulo dramático es una herramienta para analizar los conflictos. Sirve para identificar cuando nos ponemos por encima de otra persona o por debajo. Cuando nos ponemos en un lugar de superioridad, nos podemos mostrar como héroes o provocadores. Cuando nos ponemos por debajo, como víctimas. Estos roles pueden jugarse de una forma evidente o en formas sutiles. El provocador en una organización puede tomar la actitud de exigir demasiado,
pretendiendo que las personas cambien para complacerlos. A veces llega a usar un tono autoritario. El héroe parece lo contrario, parece bueno, pero en realidad también se coloca en una situación de superioridad y trata a los demás como pobrecitos. No los considera tan capaces como él y por eso no les delega tareas. Se siente importante cuando los demás establecen vínculos de dependencia con él. La víctima, en cambio, prefiere no ponerse grandes desafíos. Espera que los demás tomen decisiones por él. No desarrolla sus competencias y suele resignarse a trabajos poco satisfactorios. Todos podemos caer en estos roles en algún momento. Es algo que hacemos de forma inconsciente. Es importante saber en qué lugar nos estamos poniendo y también invitar a los demás a que se observen a sí mismos. Una vez que somos conscientes del problema y asumimos que somos parte de él, podremos aplicar técnicas para resolver conflictos y mejorar la calidad de vida de todos Disculpa. consultos. Podemos ofrecerle talleres, asesoramiento, herramientas de comunicación y mucho más, porque trabajamos para lograr organizaciones más sanas y conscientes. Bueno, y ahí vemos que en un entorno de trabajo, ¿verdad? Podríamos llegar a caer dentro de ciertas categorías, pero siempre saber que ningún extremo es bueno, los extremos o los excesos no son buenos, por lo cual nosotros siempre debemos tener una actitud balanceada sobre las distintas características o las actitudes que nosotros podemos tomar en un entorno de trabajo. ¿Alguna consulta, algún comentario? ¿Has tenido malas experiencias con equipos de trabajo, problemas con compañeros? Ninguna duda, perfecto. Voy a compartirle ahora una actividad para que retroalimentemos lo que acabamos de ver con un pequeño quiz. Y le dejé en el chat un link para que a la actividad.
Profe, no puedo participar porque estoy con un teléfono celular. Ah, ya, estimado, no se preocupe. De igual forma, estas clases y las actividades quedan grabadas, entonces, para que pueda revisarla más rato. Pero es solo una actividad Ya, para reforzar. ya muy bien, profesor, pero estoy viendo la pantalla. Gracias. Sí, no se preocupe, estimado.
Vamos a ver ahora un video relacionado con la comunicación asertiva, ¿verdad? Para entender un poquito mejor de qué manera nosotros podemos resolver conflictos, dar nuestras opiniones de una manera clara y que sean bien recibidas por nuestros receptores, por las personas con las que estamos hablando. Hay veces, Estrella, que en una conversación nos sentimos incómodos y tenemos que expresar nuestra opinión y a lo mejor pues tenemos que decir algo contrario a la persona que está hablando. Nos da incluso miedo poder ser maleducados. Pero ¿cómo podemos expresar asertivamente nuestra opinión sin quedar mal, ¿no? O sin hacer quedar mal a alguien? A conversar de una manera armoniosa se aprende y se aprende practicando. El hecho de ser asertivo significa que uno encara la disensión hacia la resolución del conflicto. Aquí hay diferentes técnicas o mecanismos lingüísticos. Por ejemplo, en muchas ocasiones algo que podemos decir a nuestros jóvenes, ¿no? Si vas a expresar una crítica a alguien, a un amigo o una amiga, en lugar de hacer recaer toda la responsabilidad de la acción en el otro con un tú, y esto te gustará porque tiene que ver con los pronombres personales, intenta formular la frase a partir de yo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que hay un amigo que ha decidido por nosotros dos que vamos a ir al cine a ver tal película y nosotros empezamos a estar un poco hartos de que esa persona decida siempre. ¿Cómo se lo decimos sin ser bordes, sin ser rancios, pero sin dejar de decirlo? Una de las posibilidades es formularlo a partir del yo y decir, mira, yo a veces me siento un poco como si fuera medio tonta porque nunca puedo elegir. Estoy haciendo un ejemplo banal. Es decir, muchas veces el hecho simplemente de desfocalizar una queja desde el tú hasta el yo hace que la otra persona lo oiga de otra manera. Tiene que ver mucho con utilizar el lenguaje a modo de orfebre, es decir, ser muy conscientes de que cómo decimos las cosas causa un efecto completamente distinto en nuestro destinatario. Y ahí incluso la selección de las palabras es muy relevante, porque no se trata de, la idea general es esta, no. ¿Qué palabras estamos usando? De hecho, algo que también utilizo a menudo con mis estudiantes es hacerles pensar cuántas veces habéis estado en una conversación entre amigos muy estrechos o una conversación de pareja y la otra persona te ha dicho, no, no es lo que me has dicho, es cómo me lo has dicho. Así que el cómo tiene una importancia fundamental y en los procedimientos de asertividad el cómo es muy importante. Así, por ejemplo, yo también suelo decir, es mucho más valiente, arriesgado, estimulante, en lugar de quejarte, hacer una petición. Esto es algo con lo que nos hemos encontrado todos en nuestra vida. Pum, pum, aquí alguien que se está quejando, con razón probablemente, pero nunca, nunca me dices que estoy guapo, que estoy guapa. Yo ya me siento criticada, luego me voy a poner a la defensiva. Así que es más asertivo convertirlo en una petición. Oye, no sabes lo feliz que me hace cuando me dices que estoy guapo, cuando me dices que estoy guapa. Entonces, fíjate que tiene que ver también con un cambio de foco. En la petición la responsabilidad está en el yo. Yo me hago responsable de que a mí eso me hace feliz y te lo pido. En cambio, en la queja lo que estamos es lanzándole toda la responsabilidad al otro. Mira, otro mecanismo que me parece interesante es la conveniencia de ser concreto. Por ejemplo, en mi experiencia como asesora con profesionales en las organizaciones, he percibido que a menudo en nuestras organizaciones las instrucciones son muy genéricas. Por ejemplo, alguien acaba de incorporarse al equipo y pregunta, ¿cómo tengo que hacer esto? Y las respuestas que recibe son, y tú y yo podríamos jugar a completar esto. Ah, como quieras, como tú veas, tú mismo, ¿qué? O como siempre hemos hecho aquí. Es una falta de especificidad absoluta que hace que si la otra persona lo ha hecho mal, es su responsabilidad, pero yo no he dado ninguna indicación. Para el caso de los docentes, supongamos que un estudiante
nos presenta un escrito, vamos a decir, mejorable. Hay dos opciones: devolver el escrito diciendo, este escrito es un desastre. ¿Cuánto más constructivo sería decirle, tienes un texto de 15 líneas y he localizado 18 faltas de ortografía, 3 de las cuales son muy graves? Tienes que revisar el significado de 3 palabras porque los estás usando mal, y hay 2 anapolutos, es decir, hay frases que tienes que reconstruir. Fíjate que ahora hemos sido mucho más asertivos, hemos sido mucho más concretos y mucho más específicos. ¿Qué hemos hecho? Colaborar en la resolución del problema. Cuando los padres valoramos algo de nuestros niños o cuando los profesores valoramos algo de nuestros estudiantes, es bueno especificar en qué sentido eso que han hecho ha sido valioso, porque eso les permite observar, advertir que la persona que está evaluando está valorando, se ha fijado verdaderamente y se ha tomado el trabajo de salir de los tópicos, de las fórmulas, por decirlo así. Así que, en un sentido más amplio, podríamos decir que la recomendación es, en la medida en que pueda, sé concreto. Todos ellos son mecanismos que nos ayudan, como ves, a conversar de una manera más armoniosa para todos. Todos ganamos con ello, ¿no? Bueno, y ahí el video nos resume, ¿cierto? Un poquito lo que estuvimos hablando de qué es la comunicación efectiva y de qué manera nosotros podemos tratar de buscar estrategias para expresarnos, que nuestras opiniones o nuestras críticas que nosotros queramos comunicar a alguna persona sean mejor recibidas o sean bien recibidas por nuestro escuchante, por nuestro oyente, lo cual nos va a permitir obviamente solucionar de una mejor manera cualquier tipo de problemas que tengamos o hacer peticiones también, como mencionábamos. Se mencionaba aquí en el video, hacerlo, tratar de hacerlo siempre desde una perspectiva del yo, el yo necesito tal cosa, el yo quiero esto, a mí me hace bien esto, para que si las otras personas no se sientan atacadas o no se sientan criticadas directamente, ya que ese tipo de crítica por lo general nunca es muy bien recibido por las personas o por nosotros mismos también. Ahora vamos a hacer la última actividad de la clase del día de hoy, que va a ser una guía como las que hemos ido trabajando a lo largo de las clases. Vamos a dar hasta las 5:30 para resolver la guía y a la vuelta vamos a ir revisando un poquito las respuestas como siempre lo sé. Caso de cualquier duda, estamos aquí conectados, me las pueden hacer aquí mismo por el chat o me comentan cualquier duda.